amigos, es un placer de nuevo poder compartir la palabra del Señor con vosotros. Vivimos en una sociedad, en un mundo donde ocurren cosas, situaciones que a veces no esperamos. Ocurren problemas que no contábamos con él, situaciones difíciles y complicadas. Si viviéramos en un cuento de hadas, estas cosas no pasarían, porque en los cuentos de hadas todo va fabuloso, ¿verdad? Sale bonito, siempre tiene un final feliz. Pero en la vida real es diferente. Vivimos en un mundo de realidades y la verdad es que en este mundo real ocurren cosas con frecuencia que marcan nuestra vida, que dañan nuestra situación, que enturbian nuestro momento. Hay situaciones que vivimos a veces que son pequeñas, inesperadas, pero también ocurren cosas altamente desesperantes. Así que yo estoy seguro que cualquiera de vosotros o les ha ocurrido directamente a vosotros o conocéis de alguien que de repente, sin esperarlo, sin previo aviso, hay algo que corta un poco su vida, hay algo que enturbia su paz, hay algo que le complica la situación, que le quita la alegría, que le amarga el momento, que le trae un problema. ¿Han estado alguna vez alguno de vosotros pasando o viviendo por un momento así? ¿Habéis pasado por algún momento, conocéis de la vida de alguien que le ha ocurrido cosas y que a veces no se sabe qué decir o no se sabe incluso qué hacer? Más bien que nos encontramos en momentos en que no sabemos cómo actuar, cómo proceder, qué tenemos que hacer. Bien, quisiera compartir con vosotros en esta mañana un pasaje de la Biblia. Nos encontramos en la Biblia la vida de un hombre que se llamaba Josafat. Josafat fue el tataranieto del rey David. Y en ese momento, Josafat era el mismo rey de Judá. Y durante todo el tiempo de su reinado, su nación enfrentó una invasión de un ejército de enemigos. Se unieron 3 grandes pueblos para venir en contra de ellos: los moabitas, los amonitas y los edomitas. Las 3 naciones se juntaron para venir en contra de Israel del otro lado del río Jordán. Y no sé si lo sabéis o no, pero los 3 moabitas, amonitas y edomitas eran parientes de los hijos de Israel, porque descendían de los patriarcas Lot y Esaú. Acuérdense que Lot era sobrino de Abraham, que Abraham llegó un momento en el que, por alguna razón de no llevarse bien, le dijo a Abraham a su sobrino Lot, que lo tenía como un hijo: mira, coge la parte que quiera, si el de la montaña o el de la llanura, pero tú coge para allá, que yo voy a coger para la otra parte. Porque aunque no lo dice exactamente el texto, imagino que no habría una buena relación y decidieron separarse, que lo habría criado como un hijo. Es más, después incluso de la separación, Lot hizo cosas que no estuvieron muy bien, fue apresado y tuvo que ir Abraham con sus hombres a rescatarlo y a liberarlos. Por otra parte, los otros pueblos eran descendientes de Esaú, que Esaú y Jacob eran hermanos,
Jacob cogió para acá, Esaú cogió para allá, es decir, eran familias que se estaban enfrentando, eran tíos y sobrinos primos, los unos de los otros prácticamente desde el origen en adelante. Familia, lo que nos da a entender que las familias han tenido problemas desde el principio de la historia de la humanidad, desde siempre, por celos, por envidias, por querer quitarle lo que los otros tenían, decidieron venir contra Israel para arrebatarle todo. Fuerte, ¿verdad? Pero era así. Familiares que se enfrentaron. Pero lo más curioso y lo trágico de todo esto es que Israel estaba, el pueblo de Dios, disfrutando de un momento excelente de paz. No habían hecho absolutamente nada para provocarles. Y viviendo ese momento dulce, ese momento agradable, ese momento de paz, se le levantaron estos tres pueblos. Pero escuchen esto, cuando se levantaba un pueblo en guerra contra otro, en aquellos días, eran nada más y nada menos que la invasión para destruir. Eran bárbaros, gente de guerra, con armamento a filo de espada, y tenían la fea costumbre de que cuando venían a aniquilar, venían a acabar con todo. Es decir, venían a acabar con la vida del rey, que tenían por costumbre cortarlo en trozos, y iban a acabar con la vida de todos los habitantes de ese lugar. Mujeres, personas mayores, mujeres embarazadas, niños, todos. Imagínense esa situación. Era un pueblo enorme. Venían como 4 o 5 veces más de los que eran los habitantes y los guerreros, gente guerrera del ejército del pueblo de Dios. Es decir, es como si yo, cada uno de nosotros, fuéramos del ejército del pueblo de Dios, pero me tengo que enfrentar con 5 por lo menos. Cada uno con 5, eran 5 veces más. Pues si ya yo con uno es difícil que le venza, con 5 a la vez conmigo, ¿cómo lo veis? Complicado. Muy complicado. El pasaje está en 2 de Corintios, capítulo 20, del 1 al 24, que ahora no voy a leer, pero poco a poco vamos a ir viendo algunos textos. Por lo tanto, la situación era fea, pero a pesar de que eran parientes, como dije antes, siempre habían mostrado una actitud agresiva contra el pueblo de Dios. Un asunto que es importante, como dije antes, es que nadie se lo esperaba. Josafat ni el pueblo de Israel contaba con este ataque. Estaban viviendo un dulce momento de paz. Era un tiempo, dice el pasaje bíblico, un tiempo de victoria espiritual. Y viviendo un tiempo de victoria espiritual, ocurrió lo que os estoy diciendo y narra 2 de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 24. Josafat hizo algo importantísimo. Dice 2 de Crónicas, capítulo 19, versículo 4. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía Jehová, el Dios de sus padres, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares. Vivía un tiempo de paz, vivía un tiempo de victoria, vivía un tiempo apacible. Pero en el capítulo 20 empieza a complicarse, como dije antes, la situación. Pasada estas cosas, pasada el tiempo de paz, pasado el tiempo de refrigerio, pasado el momento en el que Josafat se preocupaba por el pueblo, que puso jueces justos,
para seguir gobernando y ayudando. Y ese buen tiempo que comenté antes, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros como los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces tuvo Josafat gran temor, y Josafat humilló su rostro en tierra para consultar a Jehová. Josafat hizo, creo que lo que todos nosotros, lo que cada uno de nosotros debemos hacer cuando enfrentamos problemas y dificultades. Josafat hizo lo que yo creo que todo cristiano debería hacer cuando vivamos momentos difíciles, cuando vivamos momentos complicados, cuando nos enfrentemos a una situación difícil, cuando no sabemos por qué las cosas están cambiando de color, están truncándose en contra nuestra. Lo que tenemos que hacer como creyentes es venir a buscar de nuevo a Dios, porque estos trágicos golpes que a veces enfrentamos en la vida, ya sea la muerte de un familiar, ya sea la muerte de un amigo nuestro querido, ya sea la separación de nuestros padres si hay un divorcio por medio, ya sea algún accidente laboral o no laboral que nos deja fuera de combate por un tiempo, ya sea la pérdida de un trabajo o simplemente un periodo en tu vida en el que te sientes como vacío, te sientes sin ganas de nada, te se va la ilusión, te quedas de una forma que no comprende las cosas y no entiende los ataques que están viniendo a tu vida. Pensaba que las cosas iban a marchar hacia adelante sin ningún problema, pero de pronto pasa de todo en la vida de uno. Parece que todo se vuelve en contra y la vida se pone difícil e imposible. Tengo que deciros que en este pasaje, en el pasaje de Josafat, podemos aprender unas lecciones importantes para nuestra vida que, si la ponemos en práctica, cuando nos encontremos en momentos difíciles, nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar. Lo primero que aprendemos de la historia de Josafat, que podemos aprender para nuestra vida, es que los problemas que vienen a nuestra vida, a la vida de nuestros seres queridos, a nuestro alrededor, son en primer lugar una oportunidad para entender la fragilidad de nuestras vidas, para entender lo frágiles que somos. No tenemos que salir a buscar los problemas, ellos vienen a nuestra vida. Acordaros de lo que estamos viviendo en estos días. El coronavirus todavía está presente. Un virus, hermanos, microscópico, que lo matamos simplemente si lo tenemos en las manos y sabemos que está solo ahí, con agua y jabón, lo exterminamos. Pero este virus, como sabéis, ha hecho una masacre mundial. Ha cerrado naciones, ha cerrado empresas, ha quitado vida a miles de personas, nos ha tenido amordazado a toda la humanidad, cerrando fronteras, pueblos, toques de queda, recogiéndolo antes de tiempo y causando un impacto terrorífico en muchísimas personas de la humanidad. Todavía estamos padeciendo simplemente por un virus microscópico que podemos matarlo incluso con agua y jabón. Somos más frágiles de lo que pensamos.
Somos más débiles de lo que pensamos. No tenemos el control de nada en la vida. Cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede ocurrir. Por lo tanto, Josafat se dio cuenta que no era tan fuerte tampoco como pensaba, que la invasión enemiga, que el problema que viene a su vida, como puede ser a la nuestra, puede derrotarnos por un momento. De la noche a la mañana vivía un momento dulce de paz y se truncó en tragedia. Claro, pensando que estaba cerca un ejército enemigo altamente superior al suyo y que podían arrasar con la vida de todos los que estaban en su pueblo, era fácil sentir temor, era fácil sentir miedo. Eso mismo ocurre muchas veces, hermanos y amigos, en nuestras vidas. Hay cosas que de la noche a la mañana vienen y nos roban la tranquilidad, nos roban la alegría, nos quitan la paz, nos cuestionan la existencia, nos dificultan la forma de vivir. Somos débiles y lo primero que tenemos que aprender delante del Señor es que la fragilidad de las cosas, de las circunstancias, de los problemas de la vida pueden venir en contra nuestro. El versículo 2 nos indica que el ejército se encontraba todavía a cierta distancia, es decir, tenían un poco de tiempo para prepararse y hacer algo al respecto. Muchas veces nosotros no tenemos ni siquiera tiempo para realizar un análisis de la situación y de las cosas. Los problemas se presentan sin avisar. Por lo tanto, lo primero que debemos aprender es que los problemas son una oportunidad para entender lo frágiles que somos todos nosotros. Lo segundo que yo aprendo de este pasaje, de esta lección, es que los problemas son también una oportunidad para descubrir lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Hay, en primer lugar, una respuesta natural de parte de Josafat. Dice el versículo 3 que Josafat tuvo gran temor. Esto es una respuesta natural. Es decir, cuando nuestra vida viene en esa circunstancia, cuando nuestra vida viene ese problema, esa situación que nos deja un poco descolocados, con necesidad en nuestra vida o con un problema de una enfermedad que no contábamos, lo natural es sentir miedo. Lo natural es sentir temor. Algunas circunstancias en la vida producen miedo, temor. A algunos, por ejemplo, le dan miedo incluso cosas más sencillas. A uno le dan miedo, como a mí, las alturas, no las puedo soportar. Otro, meterse dentro de un ascensor. Otro le da miedo simplemente enfrentarse a un matrimonio. ¿Cuántos en el altar han dejado plantar al novio o a la novia y se han ido corriendo? Por miedo al compromiso de que no sabe lo que van a ocurrir. A otro le da miedo el incluso quedarse embarazada o con hijos porque no se ven capaces de poder llevar adelante a un niño. A algunos nos puede parecer cosas leves o sin importancia, pero para otros son cosas gordas. Se les cierra el pensamiento y no encuentran una vía de solución. Y ya ni siquiera os digo lo que representa para otros personas que por la circunstancia que le ha tocado vivir, por algún problema que se le presenta, llegan incluso mucho más allá. Llegan a quitarse la vida, a suicidarse por no encontrar solución a una serie de problemas que se le han amontonado en su vida. Y los números, los índices de suicidios son altos, muy altos. Casi 700.000 personas se quitan la vida cada año en el mundo.
cada vez más, y un porcentaje altísimo son de personas menores, no de avanzada edad, de entre 15 y 19 años. Las cifras son alarmantes, por lo tanto, el miedo es algo que se apodera de cada uno de nosotros. La primera reacción, la primera respuesta natural que tuvo Josafat fue sentir miedo, temor. Es normal. Si a tu vida, cuando viene algo que la trunca, que la saca de su lugar, que ve que te faltan los medios necesarios para vivir la vida que antes vivía, es normal que sientas miedo. Eso es una respuesta natural. Pero por otra parte, en Josafat encontramos una respuesta espiritual. ¿Sabéis lo que hizo Josafat? Dice la palabra de Dios en el versículo 3. Tuvo gran temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Y pregonó ayuno en todo el pueblo, en todo Judá. Es decir, la respuesta espiritual que tuvo Josafat, humilló su rostro en tierra para buscar a Dios, y además se reunieron, dice el versículo, para pedir socorro a Jehová, socorro a Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Es algo que el creyente tiene que grabar a fuego en su mente y en su corazón. Cuando las cosas se cambian, cuando los problemas se acercan, cuando algo no deseado viene a tu vida, lo primero que tenemos que saber y reconocer es que tenemos que venir a Dios. Porque nosotros somos frágiles, no somos fuertes, no podemos solucionar los problemas siempre, mejor nunca, pero digo siempre, por nuestros propios medios, por nuestros propios méritos, por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia capacidad de decisión. El consejo que encontramos en Josafat, el consejo que yo traigo en esta mañana, es que sea cual sea el problema, sea cual sea la causa de angustia que haya en tu vida, lo que hizo Josafat, lo que yo hago, lo que creo que todo creyente debe hacer, es venir a buscar a Dios con seriedad en oración. Solo Dios tiene poder para hacer y cambiar y modificar el sentido de las cosas. Lo hizo con David, lo hizo con Job, lo hizo con José, lo hizo con Moisés y lo ha hecho con David, con Daniel y con todos los hombres grandes y menos grandes e importantes y menos importantes que encontramos en la palabra de Dios. Solo Dios tiene poder para cambiar, solo Dios tiene poder para corregir, solo Dios tiene poder para transformar. Punto número 1, los problemas nos pueden ayudar realmente a saber que no somos tan importantes como pensamos, sino frágiles. Los problemas nos pueden ayudar dándonos la oportunidad de descubrir qué hay realmente dentro de nosotros. ¿Solamente miedo o también hay una decisión de buscar a Dios? ¿Cómo eres ante los problemas? ¿Cómo actúas ante los problemas? ¿Cómo reaccionas ante los problemas? Aquí se trataba, como dije antes, nada más y nada menos de perder la vida, todos ellos, incluyendo a mujeres y niños. La respuesta espiritual de Josafat me gusta. Humilló su rostro en tierra para buscar a Dios. Qué bueno sería, qué diferente sería si nosotros pudiéramos inclinar nuestra cabeza más a menudo para buscar a Dios. Entonces, en todas las vicisitudes de nuestra vida, en todos nuestros problemas, en todas nuestras dificultades, en todas nuestras necesidades, Josafat lo hizo. En tercer lugar, los problemas son una oportunidad, como hizo Josafat, para acudir a Dios, no para huir de Dios.
Yo conozco a personas de historia y reciente en la historia que vivimos, que cuando les surgen problemas, en lugar de venir a buscar a Dios, toman el camino contrario, huyen de Dios. Si asistían a la iglesia, dejan de asistir. Si leían la palabra de Dios, la dejan de leer. Si hablaban con Dios en oración, dejan de hablar con Dios en oración. Se alejan de las cosas de Dios, se alejan de su presencia, se apartan de su lado. Si las cosas no funcionan bien, razón más que suficiente para venir a buscar a Dios, para acudir al Señor. Encontramos en la oración de Josafat, encontramos varias cosas que son importantes para nuestra vida y que nosotros deberíamos conocer para usarlas para beneficio de cada uno de nosotros. Josafat dijo en esta oración varias cosas. Dijo, o por lo menos vamos a ver que de esta oración surgen cosas interesantes. De la oración de Josafat surge una vida que busca a Dios. Porque cuando se enfrentó, descubrió la dimensión de su problema, lo que Josafat hizo fue buscar a Dios. Esta oración nace de una vida que busca a Dios. Qué bueno sería que cada una de nuestras vidas fueran vidas que buscaran a Dios en los problemas y fuera de ellos. La oración de Josafat es una oración apoyada en la negación incluso de uno mismo. Es decir, ya cuando vengo a buscar a Dios, no me importa, estoy dispuesto a dejarlo todo y a negar todo. El ayuno que hizo Josafat nos indica que uno está incluso dispuesto a abandonarse a uno mismo para encontrarse con Dios. Eso es el ayuno. Eso fue lo que hizo Josafat. La oración de Josafat, esta oración surge también de una, yo diría, conciencia de nuestra impotencia. Josafat vio su ejército más pequeñito y vio el enorme ejército que estaba por delante, y Josafat se humilló viendo un poco su pequeñez delante de los demás. Josafat no se avergonzó en humillarse incluso delante de su pueblo. Otro podía haber dicho, esto no es nada, nosotros vamos a salir, nosotros vamos a vencerlo, vamos a aniquilar, porque yo soy el rey y tengo autoridad y nada ni nadie me va a amedrentar. Josafat no hizo nada de eso. Delante de todo el pueblo, él reconoció, se humilló delante de todos, viendo la grandeza del ejército, la pequeñez de lo que él tenía. No le importó humillarse en oración delante de todos. Todos lo hicieron. La oración de Josafat es una oración que reconoce la soberanía de Dios. Estaban reconociendo que él, Dios como soberano, tenía todo bajo control. Él tiene el control de todas las cosas. Si nosotros, hermanos y amigos, reconociéramos que Dios es nuestro Dios y que Dios puede tener el control de todas las cosas de nuestra vida, las cosas serían diferentes. Las cosas serían muy distintas. La oración de Josafat también es una oración que viene de una reflexión, reflexiona en la misericordia y bondad que Dios ha mostrado desde el pasado. Josafat recurre al pasado en oración hablando con Dios y dice el versículo 7, Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra de delante de tu pueblo Israel y la diste a los descendientes de Abraham, tu amigo, para siempre? Es decir, yo sé que tú puedes hacer este milagro, yo sé que tú lo puedes hacer. No hay nadie que lo pueda solucionar, pero tú puedes hacerlo. Admite su debilidad, admite la ignorancia y la confusión. El versículo 12 nos dice, oh Dios nuestro,
¿No lo juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros? No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¡Qué bueno! ¿Qué le gusta a Dios? Que sus hijos, cuando tienen un problema, acudan a Él sabiendo que Él tiene el poder y la soberanía suficiente para ayudarnos. Cuando hacemos esto, todo cambia. Cuando Él ve nuestro corazón afligido y necesitado, se enternece y sale a nuestro encuentro a socorrernos. Los problemas son una oportunidad también para experimentar, en cierta medida, la respuesta que Dios tiene para nosotros. La respuesta de Dios para nuestra vida. Dios nos enseña cosas acerca de su poder, acerca de su respuesta. Es un hecho, hermanos. En el versículo 14 dice que en esta ocasión usó a un hombre para comunicar la respuesta. Pero Dios puede usar a cualquiera. Cuando Dios quiere hablarnos, cuando Dios quiere actuar en nuestra vida, usa cualquier medio para hablarnos, para traernos el mensaje que necesitamos. El mensaje de Dios produce alivio. El versículo 15 dice que Dios le dijo que el ejército invasor se estaba metiendo con él, pero yo le dije, no es vuestra guerra, es mi guerra, es mi lucha. El Espíritu de Dios fortalece y inyecta ánimo. No hay dudas de que cuando las cosas están en las manos del Señor, todo puede ser diferente. Y también los problemas son una oportunidad para experimentar, como dije, la respuesta de Dios, porque la respuesta de Dios siempre inyecta ánimo, la respuesta de Dios tiene un final feliz. La victoria estaba asegurada, según el texto de la palabra, porque Dios así lo había prometido. Y en último lugar, los problemas son una oportunidad para acudir a Dios, pero con fe. Después de esta poderosa oración y la respuesta inmediata de Dios a Josafat, el pueblo de Dios solo le quedaba una cosa, actuar. Y eso fue exactamente lo que hicieron. De la misma manera, nosotros también, hermanos, cuando nos enfrentemos a un problema, debemos acudir a Dios con fe, acudir con Dios a adorar. No sé si alguna vez, yo no sé, se te ha ocurrido, por ejemplo, que podías estar adorando a Dios antes de un examen, antes de cualquier prueba, antes de pedirle por cualquier trabajo, de estar pendiente de una respuesta decisiva para tu vida, estar ya alabándole, sabiendo con fe y seguridad que Dios va a actuar positivamente en tu vida. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Él quiere encontrar en sus hijos, quiere encontrar en su pueblo a un pueblo que actúa con fe, como lo hizo Job, que confió en Dios hasta el final, como lo hizo David, que sabía que Dios lo iba a sacar del pozo de la desesperación, como lo hizo Daniel, que con fe y firmeza dijo que Dios lo iba a librar del horno de fuego ardiente y que Dios lo iba a librar del poder incluso del rey, y tantos hombres, hermanos nuestros de fe, que pusieron su confianza en Dios. La victoria fue completa y total. Dios dijo de antemano que Él iba a derrotar al pueblo, que la victoria era suya, que la guerra era suya. Voy a leer simplemente unos versículos para terminar. En Segunda de Crónicas, capítulo 21, vamos a empezar desde aquí mejor. Vamos a leer el capítulo 20, Segunda de Crónicas 20, del 22 al 30.
Dice así la palabra del Señor. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza a Jehová, puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlo y destruirlo. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado con vida. Dios truncó la situación e hizo que entre ellos se mataran todos a filo de espada. Y la victoria fue para el pueblo de Dios. La victoria fue para el pueblo de Israel. La victoria fue, incluso llegaron y arrebataron todo lo que tenía. Así que aquel fue uno de los días que quedaron grabados con intensidad en la memoria de Josafat y del pueblo de Dios. Esta adversidad, que olía a tragedia nacional, se convirtió en un triunfo total sin lamentar ninguna baja. Así que los judíos regresaron con más de lo que habían dejado en casa. A esto se refiere Pablo cuando grita que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice Romanos 8:35 al 39. Dios toma y puede tomar las circunstancias de nuestra vida, incluso las más traumáticas, las más trágicas, y las puede transformar en un auténtico triunfo. ¿Amén? Díganme ustedes si no hay una cosa como esta para darle gracias a Dios. Tengo que decir que no hay nadie como nuestro Dios. Es un Dios que escucha, es un Dios que atiende, es un Dios que participa, es un Dios que actúa positivamente en defensa de sus hijos. Por eso nosotros le adoramos, por eso nosotros le bendecimos, por eso nosotros creemos en Él, por eso nosotros predicamos y hablamos de Él, porque es un Dios vivo, real, que nos atiende y que nos escucha, que participa de nuestra vida y de nuestras dificultades y de nuestras necesidades. Pero además es un Dios que nos da lo que nadie puede dar, la seguridad de la salvación y de la vida eterna. Así que Él puede hacer grandes cosas por cada uno de nosotros. Él puede hacer grandes cosas por ti y en tu vida. Lo importante es que nosotros podamos confiar en Él. Lo importante es que nosotros le podamos obedecer, porque si ponemos en Él, en las manos de nuestra vida, dice la palabra que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Así que reflexionemos sobre todo esto. Traigamos nuestra mente a Él, busquémosles a Él, porque tenemos que saber que aun cuando en nuestra vida las cosas se truncan, aun cuando en nuestra vida los problemas surgen, aun cuando en nuestra vida las dificultades se presentan, si nuestra confianza está en Dios, las cosas pueden ser diferentes. Porque como con Josafat, él puede conseguir cambiar una tragedia nacional, la destrucción de todo un pueblo, la aniquilación de todo un pueblo. Aunque sintamos temor por el momento, no podemos perder la calma, no podemos perder la confianza y saber por medio de la fe que Él estará con nosotros. Amén. Él nos puede ayudar a salir, Él nos puede ayudar a triunfar, Él nos puede ayudar a cambiar el sentido completo de nuestra vida. Lo experimentó Josafat, lo experimentó David
lo experimentó Pablo, lo experimentó Daniel, lo experimentó Moisés de la Biblia y lo he experimentado yo, Moisés físico, aquí ahora en toda mi vida. Así que ese es mi consejo: venir a Dios, buscar a Dios, confiar en Dios, porque solo Él puede darnos la salvación y la vida eterna, y una mano tendida en nuestros problemas, en nuestras caídas, en nuestros errores y en nuestras debilidades y dificultades. Que el Señor bendiga.